21 veces, omitiendo todo entre naciones y enseñando, o en la forma de hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, siendo esta última la forma más frecuente. Entonces ya estamos viendo testigos de todas las clases, de todas las edades y de todos los colores y de todas las religiones. Y acá es una denuncia importantísima, no porque yo la levante, es porque Cristo la está levantando, porque somos el último pueblo que no puede tener contaminación. Manuscrito hebreo del Evangelio de Mateo de Yem Tov. Y para agregarle la frutilla a lo que acabo de leer, se descubrió un Evangelio de Mateo completamente escrito en el idioma hebreo. Lo voy a leer porque voy a leer lo que escribí porque no quiero estar perdiéndome detalles. El manuscrito de Mateo de Yem Tov es un manuscrito medieval conteniendo la versión del Evangelio de Mateo en lenguaje hebreo. Esta versión está preservada dentro de un trabajo llamado Eben Bohem, que fue escrito por un doctor judío que vivía en Aragón, España, llamado Yem Tov ben Isaac ben Shaprut, de quien toma nombre el manuscrito. ¿Cómo cita él Mateo 28:19? Él lo cita: id y enseñen a guardar todas las cosas que les he ordenado para siempre. Eso es lo que cita en Mateo 28 en este manuscrito original griego que se descubrió. Toda esta información que le estoy dando no la tuvieron los pioneros de la Iglesia Adventista. Doctor Marvin Arnold, en su libro La Biblia, la Trinidad y Mateo 28:19, dijo, página 70, Yem Tov, el hombre que poseía un antiguo evangelio de Mateo en hebreo, era hebreo y su precioso libro data desde los tiempos primitivos. Yem Tov no era un adepto a la cristiandad judaica primitiva, sino que era del judaísmo. Él no era demasiado amigo de la cristiandad judaica o judía. Afortunadamente, él no tradujo su libro hebreo de Mateo del latín, la Vulgata latina, griego o bizantino, o alguna otra edición griega del evangelio de Mateo. Su fuente fue una verdadera copia de Mateo. Este era independiente de la fuente católico-romana. Él la recibió únicamente de anteriores escribas judíos. Desde esa premisa podemos libremente recibirlo como texto puro y auténtico. Amén. ¿Qué dijo George Howard en su libro El Hebrew Gospel of Matthew? La página 190. El libro hebreo de Mateo de Yem Tov es el texto más exacto del primer evangelio que ahora existe. Este experimentó un proceso diferente de transmisión que el del griego, ya que este fue preservado por los judíos y por ende independiente de la comunidad católica. ¿Qué fue lo que contaminó Mateo 28:19? ¿Qué fue? Lo mismo de siempre. ¿Quién es el que contamina todo? ¿Quién es? Catolicismo. ¿Quién es la reina o la madre, por así decirlo, de las rameras? ¿Quién es la madre de las rameras de toda inmundicia? ¿Quién es? ¿Quién es el que contamina todo, que está lleno de blasfemia? ¿Quién es? La Iglesia Católica. Y justamente aparece un manuscrito original, escrito en hebreo, que no pasó por las manos contaminantes de la Iglesia apóstata. Gloria a Dios. Justamente no tiene esa contaminación. Todos los testigos que hemos presentado hasta ahora verifican que Mateo 29, 28, 19 dice lo siguiente: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si esto es absolutamente verdad, no si esto. Comprendiendo esto que es verdad, nos damos cuenta de por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Porque ellos tenían esta orden. ¿O se la inventaron? No. El que inventó fue la Iglesia Católica, otra orden. Pero los discípulos, que no tuvieron la contaminación católica, bautizaron en el nombre de Jesús como fue dada la orden. ¿Está claro eso? Pero más que claro. Amén. Hay otra versión, ahora moderna, porque esta luz va creciendo en todos los ángulos de la tierra. La versión Kadosh Israelita Mesiánica de Diego Ascunce del 2003 expresa este versículo de la siguiente forma:
Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan a ser talmidim, que son discípulos, a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. La versión textual hebraica, el Código Real, que es este libro, que ya el enemigo se ocupó de que no se pueda conseguir más, es muy difícil conseguir, es una versión moderna, pero que la hizo una comisión enorme de personas hebreas, cristianas, para recopilar los archivos más antiguos y los más fidedignos. ¿Y saben qué dice esta Biblia sobre este versículo? Vamos a leerlo. Fue publicada en el año 2004 y dice así: Matityahu 28:19. Matityahu es el nombre de Mateo. Id con urgencia y hacedme tantos talmidim como podáis entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque esta Biblia, el Código Real, fue basado en los manuscritos más antiguos, y que los manuscritos antiguos en realidad es hebreo. Y ahora voy a llamar a la Iglesia Católica de testigos. Ya vimos muchos testigos, lo vieron, ¿no? Ahora voy a llamar a la Iglesia Católica de testigos, y esto es impresionante, porque ellos mismos, como lo hacen con el día del domingo, ellos mismos reconocen que lo cambiaron. ¿Sabían eso ustedes? Gloria a Dios. En primer lugar, el primer testigo que llamo es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica y una de las Biblias más exactas que hay, es una Biblia moderna, más exactas que hay. Miren lo que dice. Cuando se cita el versículo de Mateo 28, 19, tiene un asterisco en el versículo. Y del asterisco leemos al pie de página la nota. Y miren qué interesante la nota que pusieron los mismos católicos. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Ver Hechos 1.5, 2.38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere, de estas variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina con la efusión del Espíritu. ¿Pero qué dice esta nota? Que realmente ellos hasta están en duda de la autenticidad, los mismos católicos. Una Biblia católica dice, bueno, la precisión de esa fórmula no está muy clara, porque en la Biblia misma dice que es en el nombre de Jesús. Si ustedes leen esta cita, muchas veces van a darse cuenta qué impresionante que es. Ahora voy a llamar a la Iglesia Católica como testigo. La base de la Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia Católica, no es la Biblia. Por ejemplo, voy a ir al libro, a Doctrinal Catechism de Esteban Keenan, significa un catecismo doctrinal, la tercera edición. Voy a leer de la página 101, 174 y 351 para ir ambientándonos si la Iglesia Católica basa sus doctrinas en la Biblia. Miren esto. Pregunta. Es un libro de preguntas y respuestas impresionante. Pregunta. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas por precepto? La respuesta de la Iglesia Católica dice esto. Si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual están de acuerdo con ella los religiosos modernos. No podrían haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del séptimo día sábado. Un cambio por el cual no existe autoridad bíblica. Wow. ¿En qué se basan ellos? Pregunta, sigue hablando. ¿Observan ustedes otras verdades necesarias, como lo enseña la Iglesia, no claramente establecida en la Escritura? Respuesta de la Iglesia Católica. La doctrina de la Trinidad. El conocimiento de esta doctrina es ciertamente necesario para la salvación, pero no está en forma específica ni explícita en la Escritura, en el sentido protestante de la interpretación privada. Hasta ellos mismos lo reconocen. La Iglesia Católica dice, la Trinidad es necesaria para la salvación por precepto, porque en la Biblia no lo van a encontrar. La misma Iglesia Católica lo reconoce. Ahora, le voy a mostrar la foto. Esta es la foto del libro.
el catecismo bíblico